Lo mismo, como quiera. Dale, 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 Néstor, vos. Dale. El tema es el siguiente. Ustedes saben, chicos, que cuando estamos en patrimonio neto y hay que pensar en un aumento del capital, los aumentos de capital tienen tres opciones distintas. O sea, podemos emitir nuevas acciones dentro de lo que sería con la emisión de acciones. Podemos emitir acciones al mismo valor, lo que se denomina a la par. Podemos emitir acciones por un valor superior al valor nominal original, más allá que hay que respetar siempre el valor porque nosotros tenemos un sistema, lo que se denomina nominalista, que el valor nominal de las acciones siempre tiene que ser el mismo, desde el momento original de la constitución societaria a el futuro, a los distintos momentos en los cuales vamos a emitir nuevamente. Pero, obviamente, por ciertas cuestiones, puede ser que se emitan nuevas acciones, respetando esa nominalidad de que el valor nominal tiene que ser siempre el mismo, pero por ciertas cuestiones se puede emitir por un valor, con algún valor superior a ese valor, siempre y cuando obviamente haya interesados en suscribir esas acciones, que sería el caso de la pregunta. Y la tercera hipótesis es, obviamente, que se pueden emitir acciones con el valor nominal siempre el mismo, pero con valor de integración por debajo del valor nominal. O sea, siempre lo que tienen que tener en cuenta, chicos, es un tecnicismo, pero cuando se habla de valor por encima, es el valor de integración, porque el valor nominal siempre va a ser el mismo una vez que se decidió el valor a insertar en una acción. En el momento que se crea esa sociedad, y 99 años para adelante, que es en general el término que duran las sociedades anónimas. Ahora, cuando se decide por ciertas cuestiones un valor de integración por encima del valor nominal, lo que hay que tener en cuenta es que ese valor por encima de integración sobre el valor nominal originario va a tener un límite, no es una cuestión absolutamente arbitraria de los propietarios, sería la asamblea la que va a tomar la decisión de la emisión de nuevas acciones. Ese mayor valor de integración, que entre comillas sería el valor de venta, ¿no?, de esas nuevas acciones, no va a ser por un valor mayor, pero ilimitado. Va a tener ciertas limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? O sea, ¿hasta cuánto pagarían por esas nuevas acciones los que van a integrar, a los que las van a adquirir, que pueden ser los socios actuales o nuevos socios? ¿Cuál va a ser ese valor límite? Bien, dependiendo de qué tipo de sociedad estamos hablando. Si son del tipo societario que estamos hablando, que serían sociedades abiertas, aquellas que cotizan en bolsa, que la verdad, chicos, es un universo muy pequeño de sociedades, la menor cantidad de sociedades que están en nuestra economía son las que cotizan en bolsa, pero obviamente es una posibilidad. Si estas sociedades serían las que están emitiendo nuevas acciones, el valor de la prima de emisión sería el valor de cotización como límite. O sea, entre el valor nominal y el valor de cotización, en esa diferencia entraría la prima de emisión. Esa sería una de las situaciones. La segunda situación, que era la que aparecía en el caso práctico, sería una sociedad cualquiera, seguramente no cotizaría en bolsa, que no tenemos ese valor límite, que es el valor de cotización, porque ¿quién pagaría más? O sea, entienden, ¿no?, el tema de cuando cotizan, por qué la prima de emisión no podría superar, sumado al valor nominal, al valor que están cotizando, porque si no, ¿quién va a comprar las nuevas emisiones de acciones a la empresa? Sino que iría a la bolsa de comercio y las compraría ahí. Cuando esto no pasa para el gran universo de sociedades, esto no pasa, no cotizan en bolsa, el valor límite que tienen que tener ustedes, tienen que entender esto ustedes, el valor límite para colocar en el mercado esas nuevas acciones va a ser el valor patrimonial proporcional de esas acciones. ¿Está bien? Entonces, antes de la emisión, hay que sacar, el práctico lo que les estaba promoviendo tenían que sacar el valor patrimonial antes de la emisión. Creo que en el práctico teníamos, no sé, al sumo recordame la pregunta, creo que el patrimonio neto era 4.000 y tenían 100 acciones, con lo cual el valor patrimonial por acción daba 40. ¿Cómo sacamos el valor patrimonial proporcional? Total del patrimonio neto dividido la cantidad de acciones que están circulando. ¿Está bien? Así sacamos el valor patrimonial. Entonces, ahí tenemos la primera parte de la respuesta. O sea, cuando se emiten las nuevas acciones hay que respetar el valor patrimonial proporcional. O sea, no tenemos que cambiar el valor patrimonial proporcional. ¿Por qué pasa esto?
para proteger a los accionistas anteriores que estaban en la sociedad si no suscribieran e integraran las nuevas acciones. Entonces, eso es el límite que siempre tienen que tener en cuenta. Cuando se van a emitir nuevas acciones, siempre tienen que pensar en esa fórmula del cálculo del valor patrimonial proporcional, que ese valor no cambie. Entonces, si el valor patrimonial proporcional antes de la emisión nos daba 40, el valor patrimonial proporcional luego de la emisión de acciones nos tiene que volver a dar 40. ¿Está bien? Entonces, la cuenta que hay que hacer, que era sumamente sencilla, esto demoraba 2 minutitos, era el patrimonio neto que teníamos era 4.000, dividido las acciones en circulación que teníamos, 100 nos daba 40. Con la nueva emisión de acciones, creo que decía que se iba a aumentar el capital en 6.000 pesos más. Entonces, con la nueva emisión de acciones, el patrimonio neto va a pasar a 10.000, chicos, ¿no? No sé si me van siguiendo. Tenía 4.000. La incorporación de capital era de 6.000 más. El nuevo patrimonio, luego de la emisión, sería 10.000. Bien. Volvemos a hacer la cuenta del valor patrimonial proporcional. Entonces, en el numerador vamos a poner el total del patrimonio neto, 10.000. En el denominador vamos a poner el X porque es la cantidad de acciones totales que tendríamos que tener luego de la emisión, y el igual sería el valor patrimonial proporcional, que sabemos que es 40, porque ese es nuestro límite. No se puede hacer una emisión de acciones nueva más allá del valor patrimonial proporcional, porque estaríamos cobrando de más de lo que es el valor que estaría costando esa empresa. El valor, ¿cómo vemos el valor de una empresa? El valor que se denomina valor de libros. Mirando el patrimonio neto, chicos. Recuerden que el patrimonio neto es la diferencia entre todos los activos, todos los bienes y recursos que tenemos, menos todas las obligaciones que tenemos. Lo que queda neto, por eso decimos que el patrimonio neto es la parte que les queda, que les corresponde a los propietarios, luego de haber hipotéticamente cancelado todas las obligaciones. Entonces, el valor de una empresa se ve en el patrimonio neto. ¿Cómo se ve el valor de una acción? Dividiendo el total de patrimonio neto, dividiendo la cantidad total de acciones. Entonces, al comparar esas dos fórmulas, el nuevo capital, nuestra incógnita es qué cantidad de acciones vamos a estar emitiendo. Así que el nuevo capital, el nuevo patrimonio neto era 10.000 dividido X, que es la incógnita que teníamos, que son las acciones, igual 40. Despejamos y nos iba a dar el valor y nos iban a dar la cantidad de acciones que teníamos que emitir. ¿Está ahí la respuesta? Todavía no, porque nos va a dar la cantidad de acciones que tenemos que emitir. ¿Cuánto va a ser el valor de la prima? Bueno, ¿cuánto nos va a quedar ahora? La división entre 10.000 dividido X, no. Hacemos un pasaje de fórmulas, tenemos que hacer los 10.000 dividido los 40, que es el valor patrimonial proporcional. Nos va a quedar la cantidad de acciones, que si no hago mal la cuenta, que serían 250 acciones, ¿no? 10.000 dividido 40, 250. ¿Me siguen con la cuenta? Esa va a ser la cantidad de acciones que van a circular luego de la emisión de acciones. Entonces, ¿cómo sacamos el valor de la prima? Recuerden lo que les dije al principio. Las acciones siempre tienen que ser emitidas por el mismo valor nominal. Entonces, si el valor patrimonial proporcional me tiene que volver a dar 40 con el nuevo patrimonio de 10.000, tengo que tener entonces 250 acciones circulando, quiere decir que tengo que emitir 150 acciones más. Esas 150 acciones las voy a estar emitiendo a el valor nominal de 100 porque es inamovible, y la prima de emisión va a ser la diferencia. Entonces, los 6.000 pesos que son la nueva emisión van a estar compuestos por 150 acciones a un valor nominal de 100, y la diferencia va a ser la prima de emisión. Esa es la cuenta que hay que hacer. Cuando tienen que sacar ustedes el valor de la prima ante una nueva emisión de acciones sin tener el valor de cotización, tienen que respetar siempre el valor patrimonial proporcional, porque ese es el valor inamovible, porque esa es la manera de proteger a un accionista ante una nueva emisión de acciones si ese accionista no suscribe en la proporción que tenía. Así que, la verdad, la respuesta es bastante extensa, es bastante técnica, pero bueno,
Si queda duda y no queda claro, seguimos sobre el tema, y si no, chicos, vayan a las clases, específicamente en la unidad 16, en el AU24, que también es un ejemplo. Hay una clase que explica el mismo ejercicio, el mismo, pero con otros números. Exactamente. Está bueno para el chico que preguntó si la quiere ver, yo lo miré de ahí. En una de las clases de AU24 está el tema. Sí, un poco para redondear que todo lo que les comentaba el contador Valdi correctamente, en realidad lo que ustedes tienen que ver es cuál es la diferencia entre el valor del capital nominal y el valor del patrimonio. Porque la diferencia entre el valor del capital nominal, que es el que está representado por el valor nominal de las acciones, y el valor total del patrimonio, es lo que le hace la diferencia entre el valor nominal de la acción y el valor patrimonial de la acción. Si ustedes tienen 100 de capital nominal y 100 de resultados acumulados, un patrimonio de 200, ¿no es cierto? Ustedes tendrían que pedir por sobre el capital nominal, si emitieran nuevas acciones de 100, otros 100 más para que los nuevos accionistas no se coman los resultados acumulados que generaron los anteriores. Ese es el razonamiento, me parece, no sé si les ayuda esto. Bien, continuamos entonces. Otra consulta. Cuando el precio facturado es a plazo, ¿un descuento por pago inmediato es un resultado financiero? Pregunta Federico. A ver cómo es, Juan. Cuando el precio facturado es a plazo, Sí. ¿el descuento por pago inmediato es un resultado financiero? No, digamos que nosotros registramos las operaciones, como sabemos, hay, digamos, una ley escrita por los contadores que dice que los activos se incorporan a su estricto valor de contado. ¿Está? Con lo cual, si hay una factura que tiene un precio a plazo, lo que tenemos que nosotros aplicar es el valor de contado. Si nos dan un descuento, nosotros vamos a incorporar la factura a su valor de estricto contado. Y luego veremos si se financia o no se financia, y ahí, si hay digamos así, los resultados financieros existen si hay financiamiento. Si no hay financiamiento, no hay resultado financiero, porque no se financió nada. Con lo cual, una factura yo la tengo que registrar por su valor de contado. Y no hay resultado financiero cuando la registro, al inicio, cuando incorporo. Y luego veré, si la pago de contado no hay resultado financiero. No hay resultado financiero. Y si la pago a plazo, surgirán resultados financieros. Tanto para las facturas de compra como para la de venta, es el mismo razonamiento. Bueno, Juan Cruz Maza pregunta, si tomamos la definición amplia de activos monetarios del texto de la SATI, sería un activo monetario, ¿no? ¿Qué sería un activo monetario? No entiendo. Completa la pregunta, ¿no? Sí. A ver, ¿querés activar tu micrófono, Juan Cruz, por favor? No sé si está Juan Cruz, Maza. Creo que lo puso cuando estábamos hablando antes. Si era un activo. Bueno, capaz que reforzaba algún concepto que es lo que estaban explicando los profesores. Bueno, sigamos adelante entonces. Mi duda es sobre inversiones permanentes. Cuando se ejerce control sobre otra sociedad, la teoría dice que esto sucede para adquirir más del 50% de las acciones ordinarias con derecho a voto y por ende tener la mayoría de votos. No lo termino de entender, dice Agustina Martín. No sé qué no se entiende, digamos, para tener el control hay que hacer prevalecer en una asamblea de accionistas lo que uno quiere hacer prevalecer. Digamos, lo importante en una sociedad para tener el control es tener los votos, porque con los votos podemos decidir. Entonces, podría ocurrir que tuviéramos acciones que no son más del 50%, o sea que en principio no nos daría control por la cantidad de acciones que tenemos,
pero podríamos tener acciones que valen más de un voto, lo que se denominan las acciones con voto plural. Con lo cual, a lo mejor, sin tener más del 50% de capital, tenemos más del 50% de los votos, porque tenemos acciones con voto plural. Eso nos permitiría hacer prevalecer una asamblea de accionistas lo que nosotros queremos imponer, y eso es tener control. No sé si vos, Néstor, querés comentarles algo más. Lo sumo, porque la pregunta, la verdad, no parecía muy bien formulada, pero aprovechamos de paso y vamos a jugar un poco que estamos dando clase. Cuando hablamos de inversiones permanentes, tenemos en cuenta, chicos, que va a haber dos alternativas distintas. Inversiones sobre las cuales se tiene el control una empresa sobre la otra y inversiones donde sin tener el control se tiene una influencia significativa. En ambas situaciones, luego, obviamente, el tratamiento es bastante similar y el tratamiento contable en cuanto a evaluación es bastante similar porque en ambos casos vamos a estar evaluando al valor patrimonial proporcional, ¿correcto?, de la inversión en la otra empresa. En ambos casos, esa es la cuestión fundamental que ustedes tienen que tener en cuenta como criterio. Ahora, lo que le genera mucha complicación y también de experiencia de escucharlo en las mesas, se les complica la determinación de cuándo hay control o cuándo hay influencia significativa. ¿Y por qué tiene trascendencia estos dos conceptos? Porque si no tuviera influencia significativa, no entraría en el concepto o criterio de valor patrimonial proporcional para los reconocimientos contables, desde la evaluación hasta los reconocimientos de los ingresos en el momento de determinarlos como empresa tenedora con respecto a la que está siendo invertida. Entonces, si no tenemos claros los conceptos de influencia significativa y de control, podemos incurrir en errores a los momentos de evaluar y al momento de determinar el reconocimiento de los resultados. Como bien decía el profesor Garbini, control se tiene cuando tenemos una tenencia tal de acciones, ¿sí? No pensemos solo en el capital, una tenencia tal de acciones que por la cantidad de votos voy a tener más del 50%, 50% más uno de los votos. A veces, porque a veces vienen con el concepto de que tengo que tener las acciones de más. No, ojo, no digan las acciones, porque a veces hay acciones. Las acciones, chicos, pueden tener voto simple, una acción, un voto, o pueden tener voto plural. Una acción puede tener hasta 5 votos. Entonces puede ser que se tenga una determinada cantidad de acciones que en capital pareciera que se tiene más del 50%, pero en cuanto a términos de voto, mi otro socio tenía en capital igual o similar, pero al tener más votos tiene el control, porque el control se hace efectivo. La teoría contable nos dice que para que se tenga el control, ese control tiene que materializarse. ¿Cómo se materializa? Tiene que ser efectivo. ¿Cómo se materializa el control, chico? En las tomas de decisiones, en las asambleas, si son sociedades por acciones, o reunión de socios, si es una sociedad de responsabilidad limitada, por ejemplo. O sea, por conteo de votos se toman las decisiones por mayoría. Entonces, se tiene control cuando tengo una cantidad de acciones tal que me generen los votos para tener más del 50%. El 50% más un voto, ahí tengo el control absoluto e inamovible. Hay otras situaciones de control conjunto que quizás se unen distintos tenedores y pueden llegar a tener el control. Esa es otra situación, pero ahí tenemos control. Y otra situación que escucho recurrentemente en los exámenes, y se equivocan, en cuanto a lo que sería influencia significativa, que también es una inversión permanente. La influencia significativa se da sin tener el control, pero hay una tenencia importante de acciones de una empresa sobre la otra, no se llega a tener el control, pero se tiene una cantidad, una participación tan importante que puedo, a su misma palabra lo dice, puedo llegar a tener una influencia importante sobre la empresa sobre la cual se está teniendo una cantidad de acciones tal. Suelen venir a la mesa y decir, bueno, cuando le preguntamos, ¿cuándo se tiene influencia significativa? Y cuando se tiene menos del 50 y más del 25, o más del 20. ¿Ah? Y si tengo el 19%, la pregunta sería, ¿y si tengo el 19%, ¿puedo tener influencia significativa? No, yo leí que es el 20%. Chicos, ahí ya no es tan tajante. No es que entre el 20 y el 50 es influencia significativa y más del 50% de los votos tengo el control. Con el control inamovible. Con la influencia significativa,
tanto en normas técnicas como en doctrina, hay ciertos elementos, ciertos indicios que me permiten a mí inferir si hay influencia significativa. Entre ellos es una determinada cantidad de acciones, un porcentaje de tenencia obviamente importante, que como un indicio puede darse entre el 20 y el 50, pero a su vez, normas técnicas, doctrinas, dan otros indicios que me dicen que puede haber influencia significativa. Por ejemplo, y cuando la empresa que está invirtiendo sobre la otra tiene posibilidad de nombrar gente en los organismos decisorios, en los organismos administrativos importantes, cuando es el principal proveedor o es el principal cliente, o tiene posibilidades de manejar cuestiones operativas de la empresa. O sea, va a haber distintos indicios que me marcan la influencia significativa. Además de una determinada cantidad de participación accionaria con respecto a la otra empresa. Ambas situaciones, influencia significativa y control, estamos hablando este gran tema de inversiones permanentes y obviamente lo más importante es criterios de evaluación y maneras de determinarlo, valor patrimonial proporcional. Bien. Bueno, siguiente pregunta. Agustín Herrera dice, me quedó la duda del concepto de amortizaciones, su diferenciación en términos económico, financiero y contable. Bueno, a ver, yo en realidad más precisamente hablaría de un concepto patrimonial, de un concepto económico y de un concepto financiero. El concepto patrimonial está referido a lo que conocemos como el estado de situación patrimonial. El concepto económico está referido a lo que conocemos como el cuadro económico, que es el cuadro resultado. Y ahora vamos a ver a qué nos referimos cuando hacemos referencia al concepto financiero de la amortización. ¿Cómo se manifiesta cada uno de los conceptos? Bueno, el concepto patrimonial se manifiesta, como dijimos, en el estado de situación patrimonial a través de la cuenta que regulariza a la cuenta valor origen, que es la cuenta amortización acumulada. La regularizadora, la patrimonial de activo con saldo acreedor, que regulariza bienes de uso. Si bien en un estado de situación patrimonial bienes de uso aparece por un número, en realidad si nosotros vamos a los registros contables, vamos a encontrar que ese número está desagregado en dos valores. Por un lado, los valores de origen en el activo, y por el otro lado, la patrimonial de activo con saldo acreedor, que es la cuenta amortización acumulada. Eso es referido al concepto patrimonial de la amortización. El concepto económico está incidido a la incidencia en el cuadro económico. La incidencia en el cuadro económico es la cuenta amortización o depreciación del ejercicio, la cuenta de resultado negativo, ¿no es cierto? La que está impactando en el cuadro resultado. Y el efecto financiero es, si ustedes se ponen a pensar, cuando hacen el registro contable de la depreciación, el registro típico de una depreciación es la cuenta de resultado negativo, amortización, resultado negativo, a amortización acumulada, al haber, la pasa. Ahora, si ustedes analizan ese registro, se dan cuenta que como contrapartida de ese costo que le están poniendo al cuadro resultado, ¿sí? Amortización, resultado negativo, la contrapartida no es un pasivo, no se lo tienen que pagar a nadie. La contrapartida es una cuenta que regulariza el activo. ¿Qué en realidad están haciendo? Lo que están haciendo es impactar al cuadro resultado, restándole resultados que no le tienen que pagar a nadie y que tampoco van a distribuir, porque al estar como resultado negativo no son susceptibles de ser distribuidos. Entonces van a quedar resultados retenidos para poder financiar, y ahí viene el efecto financiero, la renovación del bien de uso el día de mañana. Bien. Siguiente pregunta. Sol consulta. A mí no me queda claro qué es el interés de la financiación propia. El interés de la financiación propia es lo siguiente. A ver, nosotros decimos, hay una regla general de que los activos hay que incorporarlos a su valor de contado. Y decimos que hay una especie de excepción
a esa regla general, como todas las reglas generales tienen su excepción, que es, bueno, pero si el sacrificio económico en un proceso prolongado de tiempo, digamos, conlleva intereses, tendríamos que incorporar como un sacrificio económico más dentro del activo a los intereses. Hacer eso, el reconocimiento de intereses y activarlos, nos abre la puerta a un problema que es, bueno, ¿y qué intereses tenemos que reconocer como formando parte del activo? ¿Los intereses cuando financiamos con capital ajeno? ¿O también los intereses que debiéramos reconocerlo a los aportantes del capital cuando financiamos con capital propio? Eso nos abre esa puerta, ese problema. ¿Está? El reconocimiento de un interés al capital propio tiene que ver con esta situación. O tiene que ver con la situación más genérica de decir, bueno, al capital propio le debiéramos reconocer un interés. Esto acercaría la contabilidad a la economía, porque los economistas reconocen como un costo el interés del capital propio. Bueno, en los contadores, como tenemos un punto de vista distinto y hacemos nuestro trabajo buscando otros objetivos que no son los que busca el economista, no reconocemos al interés del capital propio como un costo. O sea, no reconocemos que hay un costo porque los propietarios hayan puesto capital al servicio de la empresa. Ese capital que pusieron al servicio de la empresa solo tiene un retorno a través del cuadro de resultados en el resultado del ejercicio. No sé si les queda claro esto. Bien, bueno, siguiente pregunta. Clara consulta, ¿podrían aclarar los conceptos de ingreso amplio y restringido? Sí, claro. Sí. Cuando estamos hablando de concepto amplio, estamos pensando, chicos, ustedes tienen que tener en cuenta, cuando hablamos de ingreso, va a ser toda variación patrimonial positiva, o sea, todo incremento en el patrimonio neto y todo incremento, o sea, acá empezamos a desmenuzar los conceptos. Incremento, recuerdan, bruto o neto, todo incremento bruto en el patrimonio, si nosotros pensamos en un criterio amplio, es lisa y llanamente todo incremento en el patrimonio que va a provenir o por aumentos de activos, disminución de pasivos o combinación de ambos y sin tener en cuenta ningún tipo de movimiento del capital. O sea, no podemos considerar ingreso por un aporte de capital. Así que todas las variaciones que tienen que ver con el patrimonio neto por los dueños, por aporte, no lo vamos a considerar como ese incremento patrimonial. ¿Por qué se lo considera amplio? Porque, valga la redundancia, considera toda variación en el patrimonio, todo incremento en el patrimonio neto lo vamos a considerar como ingreso. Por contrapartida, el concepto restringido se limita a ese mismo concepto, ese mismo criterio de esa variación patrimonial positiva, ese incremento en el patrimonio neto bruto, sin netear, sin restar nada, pero limitado a las actividades principales del ente, o las actividades operativas del ente, es decir, serían los provenientes de su actividad, del intercambio, o sea, el típico caso, si lo tendríamos que llevar al ejemplo, es cuando se produce una venta o una prestación de servicio, ese es el ingreso típico. Ahora, por contraposición, el que sería el concepto amplio, por supuesto que estamos hablando de los mismos ejemplos y qué más le vamos a estar sumando. Todos los incrementos en el activo, por ejemplo, por la mera tenencia, van a ser considerados como un ingreso. Por eso lo decimos que es amplio. O sea, todo lo que nosotros prácticamente decimos, los resultados por tenencia, o sea, por la mera tenencia de un bien, ese bien incrementó su valor, incremento de activo, recuerdan lo que dijimos. Ingreso es todo incremento en el patrimonio neto proveniente de o aumentos de activos o disminución de pasivos o combinación de ambas situaciones, es amplio porque van a ser por la actividad principal, o sea, por la típica prestación de servicios o realización de venta, si las hiciéramos, y a su vez le agregamos los resultados generados por la mera tenencia, por el mero aumento de los bienes que tenemos en nuestro haber.
Esa sería sintéticamente la diferencia entre concepto amplio y restringido. Es O muy sea, la importante, diferencia es muy sería- importante respecto de esto, es muy importante respecto a lo que les acaba de decir el contador Baldi. Tienen que leer Ensayos sobre Teoría Contable, el libro de la Sati. Es fundamental que entiendan bien los conceptos que hay. Es un libro que es muy cortito, pero que es muy enriquecedor. Y este tema es el libro madre, es el que trata el tema y el que les va a ayudar a entender este concepto bien. O sea, la diferencia sería que en el amplio incluye tanto las transacciones como los resultados por tenencia, y en el restringido solo las transacciones con terceros. Exactamente. No es que no lo admite, o sea, en un concepto Sí, sí, no. restringido, no es que la contabilidad no lo va a reconocer ese resultado, Sí. pero lo trata de otra manera. Sería, por ejemplo, una ganancia y no es Claro. ingreso. ¿Entendés? Sí, sí, O sea, sí. y bien, obviamente influye en el resultado, pero el tratamiento es distinto. No te olvides vos que el resultado final del ejercicio es una gran confluencia entre flujos positivos y negativos, ingresos, costos, gastos, pérdidas y ganancias, con sus conceptos particulares para Claro, cada uno. porque la SATI lo que hace es considerar el ingreso, o sea, todo resultado positivo lo considera como ingreso y todo resultado negativo como costo. Esa vendría a ser la diferencia en realidad entre los dos conceptos. Sí, pero ojo porque también la SATI también hace las diferenciaciones entre costos y gastos. Nosotros, si Sí, bien ahora, modernamente, y obviamente ustedes van a empezar a partir del año que viene o del año que viene, van a empezar a ver normas internacionales de información financiera donde costo y gasto prácticamente se está tomando como un sinónimo. Nosotros desde teoría contable seguimos admitiendo que existe una diferencia entre costo y gasto. Costo va a ser toda disminución en el patrimonio que se generó, pero como consecuencia directa de la obtención de un ingreso. O sea, para que haya un ingreso tuvimos que tener un costo de manera directa. O sea, el costo está relacionado de manera sumamente directa a la obtención del ingreso. O sea, para obtener el ingreso por venta, el costo es el costo de las mercaderías, son las mercaderías que yo tuve que entregar. Eso es costo. En cambio, gasto, concepto sumamente parecido, también es una disminución en el patrimonio, ese resultado negativo, pero que influye o se tuvo de manera indirecta en la generación de los ingresos. O sea, va a estar asociado a la obtención de ingresos, pero de manera indirecta. Y ahí entran dentro de ese concepto todo el resto de gastos, gastos de comercialización, de administración, financiero, o sea, el pago de sueldos, los intereses que se fueron devengando, el alquiler del local, montones de gastos que fueron necesarios para la obtención del ingreso, y sí, pero no fueron tan directos como el costo que se consumió para la obtención del ingreso. Esa es la pequeña, gran diferencia desde doctrina contable que hay entre costo y gasto. O sea, la SATI hace las diferenciaciones. Sí, listo, gracias. Bien, a ver. Bueno, siguiente consulta. Si hay inflación y evaluamos a valores corrientes, ¿el activo queda sobrevaluado? Ya contestamos eso. Esa ya la respondí. Bueno, ¿en qué situación queda subvaluado el activo? Suponiendo que hay inflación y se la ignora. Lo mismo. Es lo mismo, ya lo contestamos. Perfecto, ya entendí, dice Martina. Agustín Herrera, no me quedó claro bien la diferencia entre costeo por absorción o costeo variable. La diferencia tiene que ver con qué conceptos se incluyen como costo. Cuando uno está produciendo bienes, para producir bienes, lo que hace es acumula costos en el activo. Normalmente, los costos, hay una gran diferenciación de costos, que son los costos fijos, de producción estamos hablando, ¿no? Siempre costos de producción. Los costos fijos y los costos variables. Es una gran distinción. Puede ser que tenga costos fijos aunque la producción sea cero, y los costos variables aparecen cuando tengo producción. Entonces, hay una diferencia en el tratamiento en algunos costos. El mecanismo del costeo por absorción incorpora la totalidad de los costos al costo del producto. Estamos hablando de los costos variables de fabricación y de los costos fijos de fabricación. Todos los costos de fabricación se incorporan como costo del producto. Eso en el sistema
de costeo por absorción. Estamos hablando del costo de la mano de obra, que es un costo variable, costo de la materia prima, que es un costo variable, de los insumos, de los materiales, que son costos variables, y también el costo de alquilar la fábrica, o del sereno de la fábrica, o del servicio de vigilancia, o del seguro de la fábrica. Todos esos costos están adentro del costo del producto, en el costeo por absorción. Se llama costeo por absorción o total, por eso, porque todos los costos de fabricación están ahí adentro. El costeo directo, el método de costeo directo, que es muy útil para sacar costos unitarios, pero no nos interesan tanto a nosotros, porque nosotros en Contabilidad 2 hablamos de costos totales, no de costos unitarios. Eso lo van a ver en otra materia más adelante. Para nosotros, el costeo variable, o que se conoce como costeo variable, o directo también, lo más correcto es variable, no incorpora como costo del producto los costos fijos de fabricación. Solo incorpora los costos variables. Quedan afuera, entonces, dentro del cómputo, cuando computamos cuál es el costo de un producto, en el sistema de costeo variable, por eso se llama así, costo variable, quedan afuera los costos generales fijos de fabricación. Esa es la diferencia. Nosotros, por un tema de apropiación de ingresos a periodos, en nuestra materia entendemos que el correcto, para apropiar correctamente ingresos y costos a periodos, es el primero, el sistema de costeo por absorción. Bien. Siguiente consulta. Buenas tardes. No me queda claro valores de entrada y salida, ya que hablamos de valores de entrada cuando se evalúan a costo de reposición y valores de salida cuando se evalúan a BNR. Pero Palen habla de valores de entrada cuando habla de valores históricos y valores de salida cuando habla de valores corrientes. Bueno, sí, a ver. En realidad, valores de entrada apunta al ingreso de los bienes. Bueno, ¿cuánto me cuesta a mí volver a ingresar los bienes? Volver a comprarlos, volver a producirlos, volver a refabricarlos. Ese es un valor de entrada. Obviamente que normalmente el valor de entrada es o lo que me cuesta hoy o lo que me costaría reponer en un momento distinto a hoy. O es el costo o es el costo de reposición, según en qué momento estoy. Y el valor de salida es el valor que apunta hacia la salida de los bienes, hacia la venta. Bueno, ¿cuál es el valor de venta? Y decimos que el valor de salida es el valor neto de realización, es el valor de venta menos los gastos que esa venta en particular me ocasiona. El valor de venta es normalmente un valor corriente, un valor del momento en que estoy midiendo y a cuánto podría vender lo que estoy midiendo. En ese sentido creo que es compatible los conceptos que en la pregunta aparecen como dicotómicos. No sé si, Néstor, vos querés aclarar ahí. Y más allá que, por ahí, para redondear un poquito más, ambos, chicos, son valores corrientes. Ambos son valores corrientes. Valores corrientes, por eso en general decimos que los valores corrientes se clasifican en valores corrientes de entrada, y la verdad, chicos, la contabilidad no es demasiado compleja. Los términos que utilizamos utilizan bastante el sentido común. Como decía bien Luis recién, cuando hablamos de un valor corriente de entrada, es de entrada al patrimonio. O sea, si yo tendría que evaluar a un determinado momento, cierre de ejercicio, un determinado bien, y lo voy a evaluar de acuerdo a los valores corrientes, o sea, los valores de ese momento, una posibilidad es cuánto me saldría a mí, no lo que me salió, porque ahí estaríamos en costo histórico, sacrificio que yo ya incurrí oportunamente, eso fue costo histórico. En valores corrientes tendría que sacar ese costo corriente, o sea, cuánto me saldría hoy, valor corriente, el momento en que estoy evaluando cierre de ejercicio, cuánto me saldría reponer ese bien que estoy evaluando o cuánto me saldría reproducirlo, si yo soy quien estoy produciendo esos bienes, hoy en este momento, teniendo en cuenta todos los costos, como ya se aclaró en la pregunta anterior. Valores corrientes de entrada al patrimonio. ¿Cuánto me saldría volverlo a entrar, volverlo a recomprar? ¿Cuánto me saldría volverlo a producir? Entrada. Por el contrario, la otra clasificación de los valores corrientes son valores corrientes de salida. ¿De salida de dónde? De salida del patrimonio, chicos. ¿Cómo sale un bien del patrimonio? Con una venta. Entonces, otro valor corriente sería, dentro de esta clasificación, valores corrientes de salida,
como decía Luis, el precio de venta. Ahora, nosotros sabemos que para evaluarlo sería ese precio de venta menos los gastos directos necesarios, imprescindibles para la venta. Por eso es el VNR, valor neto de realización. Ese es el valor salida por excelencia al momento de evaluar. Y después ustedes tienen que tener en cuenta, bueno, ¿cuándo utilizo uno u otro? Dependiendo del tipo de bien. ¿Cuándo utilizo uno u otro, un valor corriente de entrada o valor de salida? Claramente va a depender, porque esto es genérico, estos son criterios de evaluación genéricos, después cada bien en particular va a tener sus cuestiones a analizar si utilizo un valor corriente u otro, siempre y cuando haya optado por este criterio, el de los valores corrientes, y haya descartado el criterio de evaluación a valores históricos, ¿no? Porque tienen que tener en claro siempre estas dos grandes posibilidades, ¿no? Valores históricos o valores corrientes. Después, dependiendo el tipo de bien, vamos a elegir entre un valor corriente de entrada y un valor corriente de salida. Pero esa es la gran dicotomía que tienen que tener en cuenta ustedes, la clasificación de los valores corrientes. Bien. Bueno, siguiente pregunta. En el concepto amplio de ingreso, los ingresos, ¿cuándo incluyen a los resultados por tenencia? ¿Cuando están realizados o al reconocerlos? Pregunta Santiago. ¿Cómo es la pregunta, Juan? En el concepto amplio de ingreso, los ingresos, ¿cuándo incluyen a los resultados por tenencia? ¿Cuando están realizados o al reconocerlos? No, bueno, ahí está. El resultado por tenencia se va a reconocer al momento que se haga la nueva evaluación de ese bien y obviamente se reconozca ese nuevo valor que por supuesto va a estar por encima del valor originalmente registrado. Va a ser al momento de reconocerlo. ¿Y por qué está bien la pregunta? Y hay que resaltar esta situación, porque al reconocer el criterio amplio de ingreso que reconoce los resultados por tenencia, deja en discusión ese viejo principio que es el de realizado, que para muchas cuestiones de reconocimiento de resultados está vigente y hay que tenerlo en cuenta, principio de realizado, o sea, las variaciones patrimoniales las voy a reconocer cuando estén realizadas. ¿Qué significa realizado? Cuando estén perfeccionadas desde el punto de vista legal y prácticas contables. Entonces, si yo respeto a rajatabla principio de realizado, no reconocería los resultados por tenencia. Al pasarme por alto ante esa situación el principio de realizado, reconozco los resultados por tenencia que no están realizados, o sea que yo no terminé de convalidar ese nuevo valor, ese valor mayor al que ya tenía. Entonces ese principio de realizado queda como en discusión o queda como pasado por alto al reconocerse los resultados por tenencia. Así que claramente los resultados por tenencia es cuando hago la nueva evaluación, obviamente al cierre y el valor ha sido superior. En ese momento los resultados están devengados aunque no están realizados. Claro, es devengado a rajatabla, pero no realizado. Exactamente. El principio de devengado nunca cae. El principio de devengado hay que respetarlo 100%. En cambio de realizado ante esa situación, podemos obviar su reconocimiento. Bien, siguiente pregunta. ¿Podrían dar las características generales de la obtención del RECPAM por el método directo? Sí, a ver, el resultado por exposición a los cambios en la inflación, en el poder adquisitivo de la moneda, perdón, tiene que ver con cómo ha estado expuesto durante un periodo determinado una empresa a la inflación. Y esto tiene que ver con la conformación de sus activos y la conformación de sus pasivos. O sea, digamos, el RECPAM tiene que ver con cómo he estado expuesto, cómo he tenido activos expuestos, o sea, activos degradándose ante la inflación, lo que me provoca una pérdida, y pasivos expuestos, o sea, pasivos degradándose ante la inflación, lo que me provoca una ganancia. O sea que hasta cierto momento los activos y los pasivos, si yo tuviera la misma cantidad durante un mismo periodo a una tasa de inflación determinada de activos expuestos y de pasivos expuestos, no tendría RECPAM. El RECPAM sería cero, porque todo lo que pierdo por el lado de los activos, lo gano por el lado de los pasivos. ¿Está claro? Entonces, ¿con qué tiene que ver el RECPAM, el resultado? Con la diferencia entre los activos expuestos y los pasivos expuestos. Entonces, si yo tengo más cantidad de activos expuestos que pasivos expuestos, pierdo más de lo que gano. Tengo una pérdida. Y ese es al revés
tengo una ganancia. Si tuviera más pasivos exponiéndose y degradándose que activos degradándose. Ahora, ¿de qué depende el resultado por exposición a la inflación? El resultado depende de tres cosas. Siempre es así. El resultado depende de tres cosas. Depende del monto del capital expuesto, o sea, del monto, ¿cuál es el monto de esa diferencia? Ese es el primer valor que hay que tener en cuenta. El segundo es, ¿cuál es el periodo de exposición? ¿Durante cuánto tiempo estuve expuesto? Y el tercero es, ¿cuál es la tasa de inflación? Si yo sé esas tres cosas, no necesito saber nada, no necesito reexpresar nada, no necesito hacer el ajuste integral, no necesito nada. Sabiendo cuál es el capital expuesto, cuál es la tasa de inflación y el periodo durante el cual estuve expuesto, sé concretamente cuál es el rectángulo. Y ese es el método directo. Y además, para redondear la situación, está perfecta la explicación de los tres parámetros que tienen que tener en cuenta, porque obviamente si no hubo inflación en el periodo, no se va a generar más allá de la composición de activos y pasivos que teníamos. Entonces, ¿cómo llegamos a la determinación práctica del RECPAM por este método? Piensen ustedes, chicos, que los ejercicios contables, vamos a pensar un ejercicio completo los 12 meses. Cada mes, porque obviamente la medición de la inflación se hace mensual, o sea, la determinación de los índices y obviamente la determinación del coeficiente para ver que nos haya determinado en ese periodo cuánto fue la inflación, se hace mensual. Entonces, esa determinación del capital expuesto, activos expuestos menos pasivos expuestos, capital expuesto, esa determinación se hace mes a mes, los 12 meses del ejercicio. Cada uno de esos capitales expuestos, aplicándole la tasa de inflación desde ese momento hasta el cierre, nos va a ir determinando el RECPAM. El RECPAM va a surgir por la sumatoria de todos los RECPAM que se fueron generando por cada uno de los meses donde fui determinando el capital monetario. O sea, la teoría es, perfecto, voy determinando capital monetario y eso me va determinando, el activo me genera, habiendo inflación, que perdí, el pasivo, habiendo inflación, me determina que gané, entonces tengo que juntar las dos, determino el capital monetario, pero eso lo hago, chicos, porque eso también suele ser una cuestión que a veces no queda claro. Tengo que hacerlo mes a mes eso, porque la tasa de inflación es mensual. Los índices, las mediciones de esa gran cantidad de bienes que se relevan para la determinación de un índice se hacen mensual. Y se hace comparando siempre los precios relevados en un periodo, comparándolos con los precios relevados en el periodo anterior. ¿Sí? Bien. Siguiente pregunta. Al vender los bienes de fácil comercialización, ¿cómo se reconoce contablemente la ganancia? Pregunta Santiago. ¿BNR Bueno, menos costo de reposición? ya lo hemos dicho eso varias veces, hay clases grabadas en IBO 24. Digamos que en el momento de la venta, si estamos valuando a valor neto de realización, el resultado es cero, porque tenemos valuado al mismo valor que estamos vendiendo, a valor neto de realización. ¿Por qué ocurre eso? Porque con los bienes de características especiales que evaluamos a valor neto de realización, a valores netos de venta, entendemos que el ciclo que conlleva la ganancia concluyó antes de la venta, porque lo importante no es vender. Vender no le agrega nada al concepto que lleva la ganancia. Todo ocurrió antes, todo el incremento de valor ocurrió antes y lo hemos ido reconociendo. Por eso, en el momento de la venta, cuando evaluamos valor neto de realización, venta a su valor neto de realización 100, costo a su valor neto de realización 100. Resultado, 0. Todo el resultado ocurrió antes. La venta no le agregó valor. Bueno, bien. Pregunta NASA. Quería consultar, que no me quedó muy claro, el valor límite de los créditos a valores históricos. Bueno, los valores, tanto los activos como los créditos como las deudas tienen valores límites. En términos generales, se dicen que los créditos deben valuarse a su valor esperado de cobro. Y las deudas deben valuarse nunca por debajo
de su costo de cancelación. Esos son los valores límites a aplicar en créditos y aplicar en deudas en términos generales. En este caso la pregunta es referida a un crédito en moneda, ¿cómo era la pregunta? En moneda local y... Perdón, que tenía silenciado el micrófono. Dice, no me quedó muy claro, el valor límite de los créditos a valores históricos. Bueno, justamente lo que estamos diciendo, el valor límite es el valor esperado de cobro. No sé si no entiendo bien la pregunta. No sé vos, Néstor, ¿entendés algo que Sí, yo no entiendo? lo que podríamos reforzar es, si bien el crédito es un rubro en particular, pensemos primero, genéricamente, chicos, que el valor límite para los activos va a ser el valor recuperable. ¿Qué es esto? Lo que se podría recuperar por el activo en cuestión. Y obviamente, si estamos hablando en crédito, como bien decía Luis, es el valor esperado de cobro a la fecha de medición, o sea, que sería el valor nominal con todos sus intereses devengados a la fecha. Ese va a ser el valor límite, o sea, porque yo no podría recuperar otro importe más allá de ese, que es el valor nominal más intereses devengados, excepto que tenga por alguna cuestión, alguna urgencia, y ese crédito tenga un BNR, o sea, tenga necesidades de vender y el BNR quizás sea más bajo, ese sería el límite. Pero bueno, para eso nos ayudamos siempre con valor recuperable. Es lo esperado de la realización de ese bien. En el caso de los créditos también podrían haber cuestiones de incobrabilidad, bueno, una serie de cuestiones que habría que evaluar en ese momento. Perdón, yo hice la pregunta. En el caso de los créditos, cuando hay posibilidades de incobrabilidades, ¿cómo sería el tratamiento con las previsiones? Esa era más mi duda, el tema de las previsiones, ¿cómo se trata? Justamente, el rubro crédito, una de las características especiales que tiene, es que tiene riesgo de que puedan no cobrarse los créditos, es una estimación que estamos haciendo. Pensamos que vamos a cobrar, pero bueno, hay que hacer una estimación y hay que, en el caso de que haya la presunción de que va a haber incobrabilidades, habrá que computarlas y disminuir el valor del crédito con las pertinentes previsiones por riesgo de incobrabilidad, si lo que entendemos que puede llegar a ser una contingencia que puede tener un grado alto de probabilidad de ocurrencia, habría que computarla. Bueno, y en última instancia, si pensamos que directamente no vamos a cobrar, lo que correspondería sería bajar del activo el crédito. Pero digamos, en el caso de contingencias por incobrabilidades, habrá que computarlas dentro del valor del crédito y disminuirlo en tal sentido. Perfecto, muchas gracias. Nada. Bueno, Emiliano Castro, ¿podrías habilitar tu micrófono y formular la pregunta, por favor, para que quede más clara? Gracias. Sí. Sí, ¿Cuál es la pregunta específica? A ver, esto es una clara incompatibilidad entre una norma técnica y un concepto, algo conceptual y una norma técnica. Un criterio conceptual y un criterio de norma técnica. El criterio conceptual dice, y volvamos a lo que les decía más temprano el contador Baldi, todo incremento del patrimonio que no venga de aporte de los propietarios es resultado. Con lo cual, si resulta del revalúo técnico surgió un mayor valor de bienes de uso, eso no puede ser otra cosa que un resultado, porque no es un aporte de los propietarios. Entonces, en ese sentido, conceptualmente, el mayor valor producto de un revalúo técnico es un resultado. Listo, se terminó, no hay más discusión, no hay duda. Hay una norma técnica que prevé que eso pudiera ser una
reserva de patrimonio neto. Ha habido muchas normas técnicas en la historia que han previsto eso y que los contadores hemos tenido que soportar. Pero la cuestión conceptual es esa. Si vos al mayor valor producto revaluado técnico lo tratás no como un resultado, dejás de aplicar el concepto de mantenimiento de capital financiero, que te dice que todo incremento, si no viene de aporte del propietario, es resultado. Y además, Emiliano, calculo que tu pregunta, o si alguien te hiciera la pregunta, ¿y por qué se dice que es una cuenta espuria? Y porque la verdad, volvemos a doctrina, todas las reservas debieran ser aquellas que fueron generadas por resultados, por utilidades líquidas y realizadas. Ese es el concepto teórico estricto de lo que es una reserva. Y esto claramente, pues, si bien es un mayor valor, sería un resultado por tenencia, pero todavía no ha sido una utilidad líquida y realizada, por lo tanto no podría ser una reserva. Entonces, podemos llamarle cualquier nombre, que creemos que atrás de la finalidad, las normas técnicas, no solo la que está vigente, sino, como dice Luis, todas las que hemos tenido para atrás, creemos que la finalidad siempre ha sido el hecho de, y bueno, tratemos de cuidar el capital de trabajo, sobre todo porque los revalúos en general siempre estuvieron atados a los bienes de uso, los mayores valores que tienen los bienes, que son los que se utilizan para mi capacidad productiva, para mi capacidad para generar ingresos, los mayores valores que le estemos reconociendo, no los mandemos al cuadro de resultados porque estaríamos distribuyendo parte de nuestro capital. Entonces, claramente estaríamos violentando, mezclando los con físico con el financiero. Pero esto es así. Entonces, la norma técnica dice una cosa, doctrina contable dice, ese mayor valor debiera ser un resultado por tenencia. ¿Lo querés llamar de alguna manera? ¿Querés evitar que se distribuya ese resultado? Bueno, pero no le pongas el nombre de reserva. Envíalo al patrimonio neto, pero claramente sabemos que esta solución violenta el criterio de mantenimiento de capital financiero. Es así. Bien. Emiliano, ¿querés hacer la segunda consulta, por favor? Bueno, el tipo de cambio siempre es el tipo de cambio que se debe utilizar, es lo que se denomina el mercado único y libre de cambios en Argentina. Es lo que se conoce como, en la calle, como el dólar oficial. Tanto el tipo comprador como el vendedor. Ese es el que se debe utilizar. Mercado único y libre de cambios. Aunque no es ni único ni libre, pero así se denomina. Está bien, Emiliano. Utilizando las dos puntas, ¿no? Comprador y vendedor, dependiendo si es un activo o pasivo, ¿no? Eso claro. Pero el mercado, más allá que hay, dependiendo de la bibliografía o los diarios que uno esté leyendo hoy en día, hay por lo menos 15 cotizaciones de la moneda extranjera distinta. Cuando tenemos que evaluar en contabilidad alguna de las partidas que están expresadas en moneda extranjera, reitero, tipo de cambio oficial. El otro, no. Después hay otro tipo de discusiones, porque mucha gente decididamente se está encontrando hoy en día con situaciones de restricciones. Pensemos en un importador, se está encontrando con restricciones a hacerse de esas divisas al tipo de cambio oficial y quizás tenga que ir al mercado paralelo. Pero en contabilidad somos claros que hay que utilizar el tipo de cambio oficial al momento de evaluar una tenencia, sea de un activo o de un pasivo. Bien. Bueno, siguiente pregunta. Voy pasando por alto las que creo que ya se fueron respondiendo. Claro. ¿Podría explicar cómo se registra el agotamiento? Pregunta Naila Nerea. Bien. El agotamiento, chicos, está en la unidad de bienes de uso y tiene muchas similitudes con la depreciación o amortización. Tiene muchas similitudes, sería prácticamente lo mismo, más allá de que tiene alguna diferencia técnica en cuanto al cálculo y en cuanto al reconocimiento o registración.
El agotamiento siempre está asociado a aquellas actividades extractivas, en las cuales esas actividades extractivas, que puede ser una mina, sería lo más fácil para que estemos pensando en criterio práctico, donde podemos ver el agotamiento. Las depreciaciones o amortizaciones en un emprendimiento minero van a seguir estando, porque van a seguir teniendo rodados, van a seguir teniendo maquinarias que se van a amortizar o depreciar. ¿Qué es lo que se agota? El elemento que está siendo extraído o producido. ¿Por qué se agota? Y porque es un bien físico que tiene una determinada vida útil en cuanto a cantidad de producto a extraer. ¿Cuál va a ser el cálculo? Bueno, el cálculo, por supuesto que como el de la depreciación o amortización, tiene ciertas estimaciones, porque para hacer el cálculo lo que hay que hacer, una primera estimación, es la cantidad de producto, la cantidad de activo agotable que tiene ese emprendimiento, la cantidad total de lo que se denomina activo agotable. Luego hay que tener en cuenta qué cantidad de unidades se produjeron, se extrajeron de ese emprendimiento, y así de esa relación entre el activo agotable, la cantidad total de producción que podía tener y la cantidad que se produjo o hubo extracción en ese periodo, es la determinación del cálculo del agotamiento. Eso en cuanto al cálculo, a la mínima formulita técnica para hacer la determinación de